RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Cada fin de mes se reúne el panel central de Perú 2030 para hacer el análisis, balance de la política nacional. Conforman este panel desde hace muchos años Manuel Bernales Alvarado. Buenos días, Manuel, gracias por estar nuevamente en este panel. Un gusto reencontrarnos. El cuarto juzgado de investigación preparatoria nacional, que lidera el juez Víctor Zúñiga, emitió un auto de enjuiciamiento contra Keiko Fujimori y ordena formalmente que la lideresa de Fuerza Popular vaya a juicio por el presunto delito de lavado de activos y donación criminal como parte de las investigaciones del caso Cócteles. La misma orden va dirigida a los demás acusados. Por esto, Fujimori enfrenta una posible condena de 30 años de cárcel que ha solicitado el Ministerio Público. Junto con ello, otras 38 personas que forman parte de Fuerza Popular y de la empresa MBB Bienes Raíces, propiedad de Mark Vito, son investigadas por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado. En ese marco, el juez Víctor Zúñiga ha declarado la validez formal y material del requerimiento acusatorio, así como la existencia de una relación jurídica procesal válida. O sea, este es un juicio que ya tenía un largo proceso, ¿no? Ya pues se concluyó la parte preliminar y ahora ya vamos a la fase oral. ¿Qué te parece, Manolo, esta situación que ya sabíamos que se venía, que algunos decían que podía ser contenida por otros medios, pero ya está la cosa en la mesa? Mira, yo tengo una mirada distinta a la forma como se suelen presentar los acontecimientos no digo de coyuntura, porque coyuntura es mucho más de un día. Aunque hay coyunturas, digamos, hay un terremoto, es una coyuntura de un día importante que cambia la estructura física de una zona, o un terremoto político, ¿no? Mira, el asunto es así. El Perú es el país, como cualquier otro, que es él mismo y su circunstancia. Entonces, la circunstancia que vive el Perú en estos momentos no es absolutamente inédita, tiene rasgos nuevos, pero tampoco es única en América del Sur. Prácticamente todos los países están atravesando por crisis bastante acusadas, bastante profundas. No voy a entrar en ese detalle, pero eso es una evidencia. Es un tema bien importante ese que tú mencionas. Vamos a trabajar ese tema porque no es caso solamente de Perú, ¿no? Así es. Sería bueno hacer una discusión y una conversada. Exacto. Sobre qué está pasando en América Latina. Eso es una evidencia. Yo me baso para esto en evidencias, no tanto en declaraciones o comentarios de la gente que pone la noticia, que como tú lo has señalado ahorita es la declaración de un fiscal. En el caso concreto, eso hay que verlo en relación a los otros elementos de acción que están ocurriendo ahora. Y lo principal que está detrás de todo esto es el fenómeno económico, delictivo y político de la corrupción con Odebrecht, porque todas las otras cosas son relativamente menores. Lo de Odebrecht es una cosa mega, macro, de conjunto, con raíces directas con los bloques económicos, con sede en Lima y con inversiones muy importantes vinculadas a la minería, a la energía y a otros servicios, a la construcción. Pero no solamente eso, sino además vinculados a la comunicación social. Estamos hablando de lo que pudiéramos decir en lenguaje juvenil, el combo del comercio, el combo de la república, de los principales medios. Eso está relacionado a Odebrecht y eso es un hecho, no es una interpretación, eso es una evidencia. Y ese caso de Odebrecht es el caso que más ha perjudicado al Perú
o tanto como, o más que los otros elementos delictivos que se sacan todos los días acusándose entre unos y otros. Conversamos, Manuel, antes de empezar el programa sobre los temas políticos y las repercusiones que puede tener estos hechos, pero en el caso de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, el inicio ya de un juicio concreto para que pondría en cuestión la situación de Keiko, ¿cuáles serían las repercusiones de políticas para Fuerza Popular para el próximo periodo, que es lo que comentamos en la antesala? Mi percepción se basa en los siguientes elementos. Primero, ya durante muchos años el movimiento fujimorista y el partido fujimorista, porque hay mucha gente que es fujimorista pero no es del partido, entonces eso se puede catalogar como un movimiento social policlasista, grupos de la sociedad y de distintas regiones del país, no solamente en Lima o en el oriente. Segundo, ese partido y ese movimiento han atravesado durante muchos años, desde el 93, 94, 95, ya son varios decenios, una arremetida muy fuerte y sin embargo ahí está presente. Está presente en distintas circunstancias. Tercero, el hecho de que pudiese fallecer Fujimori y su hija terminar en la cárcel, mi impresión, teniendo en cuenta por estos antecedentes, es que eso no va a diluir ni el movimiento ni el partido. Va a mantenerse un poco mellado, pero va a continuar. Así es. Tercero o cuarto, se han demorado 7 años para terminar una investigación que sale en un momento oportunísimo de un rifirrafa político. Ese es el tema, ¿no? Así es. Y en segundo lugar, recién pasa a juicio. No ha habido juicio antes, ha sido una investigación que la gente ha servido para que la gente piense que ya es culpable como si hubiera sido enjuiciada y sentenciada. Eso hay que poner las cosas bien claro. Y segundo lugar, la acusación y todo eso ha tenido cerca de 15 o más devoluciones y acusaciones porque estaba mal hecha. Claro. Entonces eso hace pensar que el juicio no va a ser ni rápido, no va a ser un fast track, ni necesariamente va a terminar con una condena. Eso no se sabe, porque es un juicio que ha quedado abierto. Y no te olvides, Manolo, los fiscales que están a cargo de estos juicios son justamente los que la fiscal de la Nación, ¿no es cierto?, no lo quiere. Así es. Bueno, pasamos a otra esfera, a la esfera de la corrupción institucional en el Ministerio Público. ¿Qué es la corrupción en el significado más antiguo y profundo? Es la desnaturalización de las cosas. Cuando algo se corrompe, se desnaturaliza. Y cuando el Ministerio Público se partidariza y se convierte en una lucha interna, aunque sea solo por la dirección, y peor si está vinculado a otras cosas, eso es corrupción en el sentido clásico que nadie puede negar porque es una evidencia, es la desnaturalización del Ministerio Público. Como el caso del Consejo Nacional de Magistratura, que cuando eso se destapó, se fracturó el control político que tenían los partidos políticos en la Administración de Justicia, ¿no? Así y ahora han intentado nuevamente hacer el control. Pero agreguemos un poquito más a eso. Sí, permíteme brevemente la comparación con la premisa de mi enfoque, que es transestatal. Esta desnaturalización del Ministerio Público, esta corrupción en ese sentido profundo de la palabra, de lo que pierde la razón de ser y la naturaleza de las cosas, sobre todo que tiene que ser respetable y apegada al derecho y no a las opiniones, ni menos a la opinión pública, se da exactamente en Chile, Argentina, Venezuela, Brasil, Ecuador, Colombia, Panamá, Nicaragua, Honduras y Cuba. Esto quiere decir que el fenómeno no es solo peruano y que este proceso transestatal
de desnaturalización de las instituciones y de corrupción en ese sentido de las instituciones, porque las otras formas de corrupción ya específicas, delincuenciales, que están inscritas en las constituciones y establecidas ahí y también establecidas en los códigos penales, eso es otro tema adicional, pero lo profundo es lo que acabo de mencionar. Ahora, para terminar con el caso de los Fuji, pues recientemente el Tribunal Constitucional dio un pronunciamiento, una resolución, y aquí hay que hablar con propiedad porque hemos visto en televisión hasta el propio abogado de Fujimori decir que hay una sentencia del Tribunal Constitucional y no hay sentencia, ¿no? Es un auto. O sea, parece que no hay diferencia entre sentencia y auto, ¿no? El Tribunal Constitucional no sentencia. No es un órgano. No, pero se llama cuando saca. Es una decisión que tiene un nombre. Le titulan sentencia. Sí, pero que se refiere a la constitucionalidad, no a la materia penal. Así es. Y entonces, algunos han dicho que esta situación, que supuestamente el pronunciamiento del TC ordenaría la libertad de Fujimori, no sería tan exacta como dicen los abogados de Fujimori, ¿no? Y este hecho, algunos le han dicho que ha sido una cortina de humo, pero en realidad lo que queríamos destacar es acá que tanto el caso de Keiko, del juicio de Keiko, con este caso de su padre, han coincidido en el mismo momento. Así es. ¿No es cierto? Y ya se pronunció el juez, ¿no? De Ica, que estaba a cargo de este caso, porque en Ica fue que se presentó el caso por los abogados de Fujimori, ¿no? Y ha dicho que no va a dar la libertad, le ha devuelto al tribunal. Así es, ¿no es porque ahí es una cuestión de procedimiento. El Tribunal Constitucional acogió una demanda de Fujimori y dijo que tenía que estar en libertad. Eso pasa al juez, lo que se llama el juez natural, donde se puso ese reclamo, para que el juez natural ejecute. El juez natural no lo ha ejecutado, sino que le ha devuelto el asunto al Tribunal Constitucional, y entonces ahora la pelota está en la cancha del Tribunal Constitucional. Y la evidencia de todo esto es que estamos hablando de una persona que ya ha sido juzgada, sentenciada y condenada, y que en uso de una atribución presidencial que tiene justificaciones políticas, politiqueras y de todo tipo, mediático sobre todo, Kuczynski le da la libertad, ¿no? Así que esté libre. Bueno, la Constitución no detalla ni se ha establecido por una ley de carácter constitucional de peso que el presidente tenga que justificar esas decisiones. Y todo esto ha sido explicado muy bien por varios miembros, a varios de los cuales conozco. Uno de ellos fue compañero de estudios en la universidad y yo fui su instructor, no voy a mencionar nombre, fui su instructor en metodología de investigación social en preseminario, y ellos han explicado con claridad este tema. Y en segundo lugar, no son fujimoristas ni ahora ni antes. Entonces, tal como se presentan las cosas, es un asunto de fujimorismo y antifujimorismo, pero yo veo que, siendo esto un hecho político, el hecho jurídico no se reduce al hecho político. El hecho jurídico queda bien claramente establecido y es lo que el Tribunal Constitucional tendrá que decidir ahora. Seguramente si el Tribunal Constitucional dice ejecútese la libertad, van a haber reclamos a la Corte Interamericana. Claro, y no creo que el tribunal se pronuncie de inmediato, eso se va a quedar a las calendas griegas, tengo la impresión. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Franz. Buenos días, Manolo. Buenos días, amigos. Y permíteme un saludo. ¿Cómo no? Nos olvidamos. Dale. Un saludo a Otoniel, que esperamos esté bien de salud. Otoniel Velasco Fernández. Un saludo, Otoniel. De igual manera, que también hay que señalar de que Otoniel Velasco también forma parte del equipo central de Perú 2030 durante varios años. Nosotros estamos 7 años ya con este programa y por supuesto nuestro saludo afectuoso a Otoniel. Bien, al inicio del programa habíamos planteado el caso de la fiscal de la Nación y esta investigación que se le ha abierto,
y la resistencia de la fiscal de la Nación, ¿no?, a ser investigado. O sea, esto ya tiene precedentes, ¿no? La fiscal no quiere que le investiguen, y ahora recurrió al Poder Judicial, al Congreso de la República, ¿no?, para bloquear cualquier investigación, sobre todo de la Junta Nacional de Justicia. Y lo está intentando nuevamente con la misma jueza que anteriormente había bloqueado la investigación en la Junta Nacional de Justicia. Este hecho obviamente ha desencadenado una serie de acontecimientos posteriores y ha puesto en cuestión el bloque de poder, decíamos al inicio del programa. Y la respuesta de la fiscal, la primera respuesta, que a mí me parece que es una respuesta como el hígado, fue la denuncia contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por la presunta comisión de delitos de homicidio calificado, ¿no? Esa fue la primera reacción que tuvo la fiscal de la Nación, ¿no? Y luego pues el cambio de la fiscal Marita Barreto, que es la fiscal que está a cargo de este grupo de investigación contra la corrupción del poder, ¿no? Y que logró destituirla al segundo día, porque el domingo que hizo este acto para destituir no pudo, no se publicó en el peruano y tuvo que publicarse posteriormente, así que le dejó unas horas más a la fiscal Marita Barreto para actuar, y pues ya la sacó, ¿no? Y esto ha sido una conducta permanente de la fiscal. No quería que le investiguen a su hermana, sacó a la fiscal que la está investigando, a la jueza que es su hermana, y que efectivamente se archivó. No quieren que la Junta la investigue, pues hace una serie de acciones para que no la investiguen. Esa ha sido la conducta. Bien, sobre este tema, Manolo, Ricardo, ¿no?, ¿cuál creen ustedes que sería este impacto que ha producido este destape que se ha hecho respecto a la fiscal de la Nación, y que ha recogido como un reguero de pólvora y ha impactado pues en todo el sistema político? Empecemos con Ricardo. ¿Qué tal, Franz? Mira, en primer lugar, esto me recuerda mucho a lo que hizo el fiscal Chávarri, es decir, utilizar los mecanismos internos, los mecanismos de poder al interior del Ministerio Público para poder dotarse de una coraza funcional. El problema es que aquí los propios fiscales han desarrollado una suerte de guerrilla civil y han logrado enfrentar a la corrupción. Lo que se ha evidenciado es la existencia de una vocación de encubrimiento que va más allá de proteger a la hermana. La fiscal de la Nación, actualmente en funciones, es un elemento central en una estrategia de mantención de poder. Es una figura que está misionada, como dicen los militares, para poder buscar una neutralización del equipo de investigación de delitos de corrupción complejos. Está encargada de proteger las espaldas de una articulación Congreso y Poder Ejecutivo que se sustenta en la actuación de un pequeño grupo directivo y una red amplia de relaciones, no diré de complicidades de ninguna manera, eso lo dirán los hechos, de relaciones que pueden buscar encubrir conductas y negociar con conductas. El papel funcional de la hasta ahora fiscal de la Nación es ese en una estructura general de poder. Entonces, eso es lo que ha venido desarrollándose y eso es lo que se quiere proteger finalmente. Ricardo, sí. Un tema que me da vueltas en la cabeza es si, como fiscal de la Nación o como autoridad de justicia, yo cambio a la fiscal que investiga a mi hermana por actos de corrupción, que es una jueza, y luego cambio a la fiscal que me está investigando, que es Marita Barreto. El tema del conflicto de intereses no existe en la justicia. ¿Qué pasa con ese tema? Es evidente, no solo es conflicto de intereses, es abuso de autoridad y además es
un encubrimiento, es un encubrimiento real que existe sobre los hechos. Está tratando de bloquearse una investigación. ¿Y eso es un delito que...? Eso es un delito. Eso debe ponerse las pruebas a disposición bueno, el problema es que después la disposición empieza por el Ministerio Público y por la Fiscalía de la Nación. Es una especie de clavija, es una especie de aduana criminal. Y el Congreso juega un papel, porque... Pero está calladito el Congreso, no dice ni pío, pero por un chisme para el presidente del Poder Judicial sí lo investiga. Así es, está calladito el Congreso, porque hay todavía una búsqueda intensa al interior de quién es Roberto, que es el informante que ha hecho posible el descubrimiento de toda esta red. Entonces, estamos ante algo que no solo abarca a la Fiscalía de la Nación, no solo abarca al Ministerio Público, no solo abarca sus relaciones con los niños y con otros elementos, abarca toda una lógica de sustento de poder en nuestro gobierno, en nuestro Estado actual. Es decir, un protector de espaldas en el Ministerio Público y además un ejecutor en el Congreso y un organizador de todo en el Poder Ejecutivo. Digamos, un sector que puede mantener en calma el gobierno y la dirección de las cosas públicas. Ahora, no olvidemos que la ofensiva iba contra el JNJ. El JNJ es no solo el que pone jueces después de la selección, es el que tiene un papel fundamental en la constitución de los organismos electorales. Y eso tiene que ver con la estrategia electoral de 2 cámaras, ¿no es cierto?, de eliminación de las elecciones primarias, de la facilitación de los caudillismos en las elecciones partidarias, etc. Entonces, es una estrategia global de mantención de una estructura de continuismo en la política nacional. Ahora bien, Ricardo, Manolo, para agregar a este tema del Congreso que estábamos conversando, de su intervención, pues la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República citó a la fiscal de la Nación para el jueves 30 pasado, ¿no?, para que pues dé cuenta de esta grave situación de la investigación en su contra. Sin embargo, obviamente, la fiscal de la Nación no quiso ir a la comisión y alegremente pidió que le reprogramen, ¿no?, o sea, para ganar tiempo. ¿Qué te parece respecto a eso, Manolo? Bueno, yo creo que ustedes están exponiendo ahorita su relato de las cosas. Es un relato, no es el único relato, eso es un hecho político. Sí. Hay otros relatos que son otro hecho político. Yo lo que quiero señalar es lo siguiente. Mi premisa es que estamos en un proceso de descomposición del sistema institucional. Inclusive el título que tiene esta comisión del Ministerio Público para investigar el poder es sociológico, no es jurídico, porque no se investiga el poder por el Ministerio Público, se investiga la autoridad, el ejercicio de la autoridad, el cumplimiento de las misiones, deberes y derechos que tiene el sistema institucional de la autoridad. Punto número 1. Punto número 2. No estamos ante una cosa nueva. Estamos hablando como si esto hubiese ocurrido recién. Señores, este asunto viene desde antes. Ya nos olvidamos que había un gobierno que se llamaba Castillo Cerrón. ¿Nos hemos olvidado de eso? ¿Es solamente lo que está actuando? No, hay un proceso muy serio de descomposición. Por eso yo digo que desde el punto de vista político, social o cultural hay relatos, eso es un hecho. Y desde el punto de vista jurídico tenemos que ser muy precisos. Y al respecto, yo pienso lo siguiente. Efectivamente, la fiscal y la otra fiscal y otros fiscales están en un juego interno de pugna, cada quien utilizando los elementos. En el momento en que uno de ellos se salga del empleo de los recursos legales que tienen para defender su punto de vista, estamos hablando ya de una cosa muy grave. Pero mientras tanto, esto va a continuar. Hay dos bloques bien claros ahí en la Fiscalía, ¿no? Hay varios, porque el otro bloque tiene que ver con el tema de Odebrecht, que es la madre del cordero más grande de la corrupción. Entonces, esos elementos están
la pequeña corrupción, la grande corrupción, Odebrecht, los contratos, Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transportes, perdón, Ministerio de Vivienda. O sea, eso no podemos perder de vista. Ahora, yo espero que en los próximos días, salvo que haya un cataclismo que puede ocurrir desde un punto de vista social y desde un punto de vista legal, jurídico también, esto va a continuar y ya están puestos los cauces en que esto continúe. Esto va a continuar, uno, en la esfera del Congreso. Ahí puede pasar cualquier cosa porque ahí no hay relatos consistentes como lo que están planteando ustedes acá y otros afuera con otro relato. Eso es un mercado persa donde la corrupción viene desde antes y ha empeorado. Eso es lo que a mí me preocupa. Y además hay 42 congresistas que están implicados en la investigación y algunos, bueno, creo que cerca de 30, les han archivado sus casos. Y otros que no, ni siquiera han sido investigados. Son afectados por rebote. Que son los más astutos, dicho sea Así de es. paso, que son los más astutos. Están haciendo el muertito. Claro. Entonces, yo lo que estoy viendo, primero trato de basarme en hechos, digamos, lo social, lo político, lo sociológico, basarme en hechos. Y lo legal, basarme en lo que es el ordenamiento legal, en lo cual ha habido también opiniones que se han adelantado públicamente. ¿Dónde han visto ustedes que son mayores, adultos como yo, que hemos estudiado con muy buenos profesionales de constitucional, de derecho, que los jueces y los fiscales se convierten en periodistas? ¿Dónde hemos visto eso? Eso es pues la descomposición que se ha aceptado como un hecho normal, que jueces, fiscales y autoridades que tienen que hacer valer la institucionalidad, la poca que tiene el país, se comportan como si fueran periodistas o como si fueran políticos. Eso es una cosa mucho más grave, porque entonces ya todo vale todo. Ahora bien, la fiscal de la Nación ha encargado, por excepción, así dice la resolución, a Freddy Gutiérrez la coordinación del equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder, ¿no? Previamente, dos fiscales, Daniel Jara y José Cuya, ¿no? Declinaron, no aceptaron el paquete que le estaba dejando, que es la papa caliente, ¿no? Que le quería encargar a Patricia Benavides, la fiscal, ¿no? Ahora, yo digo, ¿qué va a pasar con esta situación ahí en este equipo especial que está investigando la fiscal de la Nación? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque para todos es evidente que no puede poner la fiscal a un mandado por ella, ¿no? A un grupo que la está investigando, pues es algo absurdo. No hablemos de cuestión jurídica, ¿no? Sino simplemente un absurdo, ¿no es cierto? Y además el bloque del equipo central de este equipo especial de investigación contra la corrupción en el poder, pues se está resistiendo. Sí, ¿no? Ahora, pero mira, vamos a ver dos opiniones, una jurídica y una sociológica. A ver, por favor, primero, Manolo, con todo gusto. Brevemente, nada. ¿Quién puede investigar a la fiscal? Una fiscal suprema. ¿Quién más? La Junta. ¿Y quién más también? El Congreso. Entonces, esas cosas están ahí. Ahora, que se utilizan mecanismos para enervar, como dicen los abogados, para enervar eso, o para bloquear, hablando en términos políticos, eso está ocurriendo, pero eso está ocurriendo de todos lados. Miren, no es moco de pavo que Perú sea el único país del mundo perjudicado por Odebrecht y por el bloque político que lo sostiene y por el bloque empresarial y de comunicaciones que lo sostiene. Ahí están los inversionistas, en los cuales hay gente que conocemos, parientes y amigos íntimos nuestros, por parte de la República, del comercio y de otros sitios. Es el único país del mundo perjudicado que le paga a su perjudicador, para hablar en términos sencillos. Entonces, esas cosas tenemos que ponerlas en contexto, ¿no? Claro, Ricardo. Debemos, el perjudicador acaba pagándole a un montón de gente en el Perú, para empezar, a las empresas del Club de la Construcción. Así es. Pero yo estoy de acuerdo con Manolo en cuanto, vivimos un proceso de descomposición, llamémoslo por su nombre. Creo que una de las cosas buenas que hay en este programa es poder analizar un poco más allá de la cotidianeidad, de la noticia coyuntural.
vivimos un proceso de descomposición estatal y social, política, ¿no es cierto?, con todo lo que eso implica. Esa descomposición no empieza, bueno, podemos rastrearla mucho tiempo atrás. Eso hace que muchos episodios se parezcan. O sea, parece que la historia se repite. Como dijo un personaje histórico, una vez es como historia, como drama, y otra vez es como farsa. Chávarri también cerró oficinas, también despidió fiscales, también intentó hacer racias institucionales. La actual, todavía fiscal de la Nación, lo intentó hacer para salvar la piel, no lo logró hacer, y bueno, estamos en la situación que estamos. La fiscal la fiscal de la Nación debe apartarse del cargo en este mismo momento. Ya debió haberse apartado hace varios días. El problema es que en una institución vertical, institucionalizada verticalmente como la Fiscalía, como el Ministerio Público, salir del cargo es salir completamente de la dirección de cualquier asunto y perder poder, etcétera. Es por eso que los fiscales no quieren ir, por ejemplo, al Jurado Nacional de Elecciones, porque pierden todo, salen completamente de la institucionalidad y se van a un cargo burocrático. Ella va a aferrarse con todo lo que pueda al cargo, y ella solo va a salir mediante una toma de decisión del jurado de la Junta Nacional de Justicia, que debió haberlo hecho ya, y que no debió haber retrasado con investigaciones, etcétera, porque tiene en este momento que suspenderla para poder investigarla, como bien dice Manolo. Ahora, el resto tiene que ver con un análisis de conexiones en la política. La política no se ejerce como un solo hecho aislado. El poder es reticular y tiene que ver con la manera en la que se sostiene en cada uno de sus espacios. El Poder Ejecutivo es completamente ajeno a esto. El Poder Ejecutivo lo que hizo fue cortar las amarras con la Fiscal de la Nación respecto a este tema, no salir a defenderla, y en consecuencia la Fiscal de la Nación responde enviando una vieja ya archivada hace mucho tiempo denuncia sobre el problema de los asesinatos durante las manifestaciones que se produjeron en el país. Esa investigación estaba lista hace tiempo y no se ejecutaba, no procedía, no salía del escritorio de la Fiscal de la Nación. Además, había pedido 8 meses más adicionales para seguir investigando. Exacto, tú lo has dicho. Había pedido más tiempo para investigar, pero ahora ya llegó a conclusiones y la mandó de frente al Congreso denunciando a Dina Boluarte y a su premier cada vez más aislado, el señor Otárola. Ahora, en general, salidas a esta coyuntura, porque esta coyuntura es paralizadora. Tenemos un Congreso que no puede tomar decisiones y la señora Patricia Chirinos que es la gran aliada en este terreno, y la otra ex fiscal de la Nación, cuyo nombre no recuerdo en este momento, están actuando, tratando de bajar el nivel de la contradicción, pero lo real es que el Congreso, fuera de aprobar el presupuesto, no tiene capacidad para poder tomar decisiones en nada. El señor Otárola y la Presidenta de la República solo pueden eludir a la prensa en preguntas sobre este mismo tema. El Ministerio Público tiene una parálisis institucional quebrado en dos en una guerra civil. El Poder Judicial parece que es lo único que está aguardándose a un costado. Hay que tomar decisiones, de lo contrario significa, creo que coincidiendo con Manolo, aceptar que somos un país en el cual todo puede quebrarse, desarticularse y quedamos al margen del concepto de una república organizada. Ahora, ¿tú crees, Ricardo, que hablando nuevamente sobre el tema del equipo especial de fiscales contra la corrupción, el nuevo fiscal Freddy Gutiérrez está en la capacidad de paralizar la investigación? ¿O crees que va a haber un bloqueo, ¿no?, interno hasta que se resuelva la situación de la fiscal de la Nación? ¿O cuál es el procedimiento, el mecanismo? Un bloqueo puede ser lo más coherente. Puede ser un bloqueo abriendo otras investigaciones paralelas, colaterales, no llegando a conclusiones, etc. Los mecanismos para poder mantener coyunturalmente
una situación, son varios, pero no va a poder parar el tema, no va a poder excluir a nadie, nadie puede excluir el tema de la agenda política. Más aún cuando resulta evidente que salen otros temas, como los que ya acaban de mencionar ustedes, que es el tema de Fujimori, del procesamiento a Keiko Fujimori y a toda su red de captación de recursos ilegales para campaña electoral. O sea, lo que se viene en este terreno es amplio, conecta a la necesidad de silencio y de distracción que tiene el fujimorismo con intereses individuales y tal vez minúsculos de parte de congresistas dispersos que se unen en la negociación de la forma de tratamiento de sus problemas con el Ministerio Público, ¿no es cierto?, la cantidad de gente, pero por el brazo fuerte es el fujimorismo, los intereses propios de la fiscal de la Nación, los intereses de mantención del Poder Ejecutivo para que la crisis vaya por otro lado, que se preserve la posibilidad de llegar por lo menos hasta el fenómeno del niño, en el cual las críticas nuevamente golpeen sobre ellos. Bueno, ese es más o menos el panorama. Creo que es necesario un reordenamiento que por lo menos en lo coyuntural nos haga parecer una república ordenada. Es un poco lo que, escapar un poco a la definición general que Manolo señala de descomposición, que es absolutamente cierto. Ahora Manolo, sí. Yo quiero señalar para que puedas opinar sobre lo que también ahora te puedes explayar mejor, porque lo que pasa es que sobre este caso, la congresista Sigrid Bazán ha presentado una denuncia constitucional contra la parlamentaria de Avanza País, Patricia Chirino, por ser una de las presuntas operadoras políticas de la organización criminal que lidera la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ¿no? Y la misma congresista Patricia Chirinos ha confirmado que sí se ha reunido con los asesores de la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides, o sea, no ha negado como han hecho otros congresistas. Ahora, esto está agregando más fuego, más gasolina, mejor dicho, al fuego de la situación política actual. Manolo. Sí, todo eso es para que haya bastante humo, pues hombre. Ahí la cuestión es, lo que hay son los puntos fuertes. Detengámonos un instantito, ya, ayúdenme en esto. Ustedes están mejor informados que yo en este punto y en muchos otros. Grupos en el Congreso. ¿Hay algún grupo que se salve de algún acto de corrupción, de lo que sea? De que le moche el sueldo. Ninguno se salva. De las bancadas, ninguna de las bancadas. Ninguno se salva. En consecuencia, de ahí poco podemos esperar desde un punto de vista ético, que es fundamental, o por lo menos moral, si no es rigurosamente ético, por lo menos moral, para esperar alguna mejoría en el funcionamiento del país. Segundo, esos partidos que están ahí, ¿están solo en Lima, en el aire? ¿O tienen que ver con Trujillo, con Arequipa, con Cusco, Puno, Loreto, donde se dan fenómenos grandes también de corrupción y cuyos intereses se mueven porque hay inversiones importantes que recaen en Lima, en el sistema financiero y todo lo demás? Y por último, un asunto que no es el fenómeno del niño, queridos amigos. La Marina de Guerra del Perú e importantes meteorólogos y especialistas en clima han señalado que no hay la amenaza, como se ha estado propagandizando, perdonen el término, de un niño global, mega niño, super niño, todo eso, sino que lo que hay es una corrupción de esa cuestión que se llamó reconstrucción con cambios y que le han ido cambiando de nombres. ¿A qué me lleva esto? A que muchas veces en este momento, en vez de ver con objetividad hechos, incluso meteorológicos, se usan interpretaciones y relatos o narrativas para poner eso como elementos políticos. Entonces, mientras no separemos la paja del grano, vamos a seguir todos los días con una cosa nueva, con más humo, sin ver con precisión las cosas. O sea, no hay ninguna esperanza de que el Congreso de la República pueda pronunciarse sobre la acusación a Dina Boluarte hecha por la fiscal de la Nación, ni tampoco esta denuncia constitucional contra Patricia Chirino. Eso va a quedar en el freezer del Congreso durante mucho tiempo. ¿Cuál Congreso?
Pero es el Congreso pues, por el cual muchos de ustedes votaron. No digo ustedes los acá, porque yo no sé por quién votaron, pero mucha gente, la que tiene el mismo relato, ha votado. Ese es su Congreso, pues. Ese es su Congreso, sí, claro. No es otro. Yo voté porque no se entronice los herederos de la dictadura, concretamente. Pero votaste si votaste por Castillo, Cerrón, votaste por un ejemplo de corrupción. Ese también es el problema que tenemos hoy mismo. Es que no tenemos alternativas ni liderazgos. No se han construido ni alternativas ni liderazgos, y por eso es que si tú planteas, yo sí creo que deben irse, yo sí creo, apoyo el que se vayan todos. Para empezar, hoy día mismo... Nos quedamos nosotros. ¿Quiénes se quedan? Espérate, vamos, yo creo que hoy día mismo debe salir la Fiscalía de la Nación, para empezar, y debe salir Otárola, que es otro de los problemas. Pero si es que debe salir, si es que opera el que se vayan todos, el problema es en unas nuevas elecciones qué liderazgos tienes y qué organizaciones tienes. Y nuestro sistema político y nuestro sistema electoral no tiene la capacidad de producir ni partidos, ni liderazgos, ni doctrinas, ni programas. Entonces, ahí sí consigo contigo. No, efectivamente. Nos quedamos solitos con efectivamente. Ahorita hay como 20 Estamos partidos desamparados, mi estimado Mano. Es que a eso nos ha conducido. Políticamente desamparados. Esta crisis de descomposición nos ha conducido a eso. Es un proceso de larga duración. Así es. Hemos olvidado, yo como soy un poco mayor que ustedes, me acuerdo de la corrupción de la que se acusaba al general de la Alegría, a Manuel Podría. Me acuerdo de la corrupción del último periodo de Belaúnde, que era cosa de niños, perdonando la expresión, cosa de niños, comparando lo que vivimos ahora, y que fue el argumento o pretexto, depende del relato. Estamos en la mega corrupción. Que fue el pretexto o el relato del comando conjunto que con Velasco le dan el golpe. ¿Se acuerdan de eso? Y no voy a mencionar nombres porque ya algunas de esas personas murieron, los conocemos también a muchos de ellos, habían 2 paisanos míos loretanos, en fin. Entonces, un proceso de larga duración. Lo que creo es que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, como creo que lo tratamos de hacer cada quien con su estilo, ¿verdad? En aportar rigor en el análisis de los hechos y aportar rigor en el manejo de los instrumentos jurídicos, porque si no entramos simple y llanamente en una guerra en la cual mucha gente querrá tomar las armas. Yo ya no estoy en capacidad de hacerlo nuevamente, pero creo que tenemos mucho humo y demasiado relato en muchas cosas. Creo que algunas cuestiones van a continuar. Lo que a mí me preocupa, y tú lo has dicho claramente, tú también, es que si se van todos, ¿quiénes quedan? Nosotros. ¿Y qué somos nosotros? El último que apague la luz. Sí, hay más de 20 partidos, de acuerdo a la legislación actual, hay más de 20 ahorita que han comprado ¿cómo se llama? Su kit. ¿No? Para inscribirse. Hay ya 24 inscritos. Y eso que no hemos hablado esta vez, hablaremos otro día, de qué pasa en la Amazonía, qué pasa en Puno, Bolivia, Madre de Dios. ¿Qué pasa con los movimientos regionales? ¿Qué pasa en Trujillo? Nada de eso. El Perú es hoy día un país que, además de todo lo que hablamos, no tiene ninguna seguridad fronteriza, ninguna, excepto un poquito entre Tumbes y Ecuador, nada más. Lo demás no es porosa la frontera, es inexistente. Inexistente, sí. Bueno, yo quería robarte 10 segundos, Franz, porque me viene a la memoria un viejo proverbio árabe que dice: te maldigo a que se cumpla tu voluntad. Aquí la derecha, o como se quiera llamar a esta dominación social, ha tendido durante tal vez la última generación o los últimos 20 o 30 años a una descomposición de la organización. Hemos descompuesto organizaciones políticas con el discurso de partidos tradicionales, ¿no es cierto?, de partidos corruptos, etcétera, pero ya no tenemos partidos. Es decir, no tenemos partidos enganchados con la organización social. Segundo, no tenemos organización social. Nos hemos despreocupado tanto, por ejemplo, de los sindicatos a los que hemos querido destruir, que hoy día lo que tenemos es organizaciones que viven del goteo de cuota sindical, nada más.
y que hacen alguna forma de organización mínima dentro de empresas. Son sindicatos muy pequeños. Tenemos unas organizaciones de pobladores que ya no existen. Tenemos así mismo todo tipo de organización social inexistente, desarticulada. Queríamos eso. 2, queríamos unos partidos que no representen a nadie. Ya lo logramos como derecha o como se llame. Correcto. Entonces ya no tenemos una forma de estructura social que pueda servir de sostén a algo que podamos llamar república, que podamos llamar forma articulada de política frente a una organización social existente. Y eso, la verdad que creo que es bien difícil reconstruirlo. Así hay que ver por dónde habría algunas... Eso no es para conversarlo ahorita, ya estamos casi al final ya estamos en la programa. fase final del programa. Pongámoslo en agenda, Franz, ¿Ya? Te pido por favor, claro, para que respondamos a la pregunta. ¿Qué puntos de apoyo puede tener la República? ¿Qué puntos de apoyo puede tener en las regiones, en los departamentos, ¿no? Sí. Para empezar a reconstruir este tejido, a lo cual tú te has referido muy bien y me has hecho recordar una frase, ¿no? Árabe, o atribuida a árabes también. Siéntate en la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tus enemigos. Ahora bien, hay que indicar que hoy día sábado está convocado a una movilización nacional convocada por la Plataforma Democrática y la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha. No va a ser a las 4 de la tarde, va a empezar en la Plaza San Martín, según lo anuncian sus organizadores, ¿no? Y obviamente esto es contra la grave situación que se ha presentado hoy en día. Vamos a ver qué pasa si algunos reclaman la calle, que salga a movilizarse y que la única forma de dar una respuesta política a la situación actual. Vamos a ver si efectivamente esta movilización no alcanza la envergadura de otras que pusieron fin. ¿Y qué pasa el fin de semana en Puno? También eso se ha anunciado, ¿no? Son cosas que claro, esa movilización va a ser nacional, va a ser acá en Lima, y también han anunciado que va a ser en cada uno de los departamentos donde tiene pues bases sociales este comando que ha surgido de la crisis política. Y ya, una última chiquita, Ricardo, quería consultarte, ¿no? Que es la siguiente. Los fiscales supremos Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena, ¿no? Han sacado un pronunciamiento pidiendo la renuncia de Patricia Benavides al cargo de fiscal de la Nación, ¿no? Ahora bien, pero de la Junta de Fiscales tengo entendido que son 4, ¿no? Patricia Benavides, Pablo Sánchez, Juan Carlos Villena, y hay una fiscal, Delia Espinosa, que está en el jurado, sí, las nuevas elecciones. Está con licencia para el jurado. Entonces, es el problema, o sea, ¿cuál es el mecanismo de decisión ahí? Porque los fiscales supremos se pueden reunir y decir, bueno, hasta acá nomás, señora fiscal, y vamos a cambiar, vamos a dejarla sin el cargo, o suspenderla, o porque según dice le correspondría a Pablo Sánchez por ser más antiguo en una situación como esta, si es que la Junta Nacional de Justicia la suspende la fiscal de la Nación. ¿Cuál es la...? Bueno, si no lo han hecho a través de ese pronunciamiento, es porque necesitan el pronunciamiento de la JNJ, de la Junta Nacional de Justicia. Ya. Entonces, la Junta Nacional de Justicia tiene en sus manos suspender a la fiscal de la Nación en ejercicio. Ahora, sí, efectivamente, la Junta de Fiscales Supremos en este momento tiene a tres miembros activos, tiene a 2 que han planteado esta posición, y tiene la fiscal de la Nación y a la otra y a la cuarta en funciones en el jurado. El problema ahí va a tener que ver con la decisión de la Junta Nacional de Justicia, y sí, Pablo Sánchez es el fiscal más antiguo que debería asumir, por lo menos en lo inmediato, coyunturalmente. Por eso es que me ha sorprendido que en su audiencia el llamado doctor Rock, ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, haya pretendido acusar a Pablo Sánchez de alguna vinculación con los cuellos blancos. Es decir, de decir que es un miembro de los cuellos blancos, que hay grabaciones, etcétera, lo cual nadie le ha hecho caso, ¿no? Pero hay una intención de tratar de dañar el bien ganado prestigio de Pablo Sánchez. Muy bien. Mira, amigos, llegó al final Perú 2030. ¿Me permites una cosita chiquita? Sí. Miren, Dime.
le suelto para que lo pensemos. Ya. Ante el temor de que se haga efectivo la agenda de que se vayan todos, puede ser que próximamente negocien y no pase nada. Sí, pero por lo menos salgamos a la calle. Yo estoy yendo en este momento al punto del centro de Lima, porque de alguna manera tiene que resolverse esto. De alguna manera. Muy bien. Bueno, amigos, les agradecemos mucho por su sintonía de este programa especial del Perú 2030 con su panel central, Manuel Bernales y Ricardo Vázquez, y nos despedimos hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana. Un buen fin de semana. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.